Y en otras noticias daremos a conocer lo que es el concepto de antropología, puesto que esto se ha perdido a través del tiempo. La antropología estudia la humanidad, los pueblos antiguos y modernos, así como sus estilos de vida, pero a diferencia de otras ciencias que estudian aspectos particulares como son la mente humana y la lingüística, ya que esta ciencia se nutre de aportaciones de las diversas disciplinas y va más allá de ellas. Todo es muy interesante. Había escuchado que también en ella se reconocen cuatro grandes áreas, que dependiendo del aspecto a estudiar se accede al estudio de los seres humanos. Órale, qué diverso. Platícanos, ¿cuáles son estas áreas? Estas áreas son la antropología física, arqueología, lingüística antropológica y antropología cultural. Concuerdo. Sí son diferentes áreas. Había escuchado y me di el tiempo de leer que sus principales precursores de estas mismas son los primeros escribanos, viajeros, conquistadores, misioneros, exploradores y primeros investigadores. Como te decía, el principal sujeto de estudio de la antropología es el hombre, es decir, el ser humano. Órale, eso no sabía, pero para entrar más en contexto, ¿qué es el hombre? Pues bien, el hombre, es decir, nosotros mismos, somos un ser dotado de inteligencia y de un lenguaje articulado que gracias a ello logramos clasificar entre los mamíferos primates. En pocas palabras, somos un individuo perteneciente a la familia de los Homo sapiens. Muy cierto, ¿eh? Pero entonces, el hombre es el sujeto de estudio de esta ciencia ya que se estudia a sí mismo, ¿no? Claro que sí, pues la antropología estudia la humanidad y la evolución desde una perspectiva cultural, y para ello no hay mejor sujeto de estudio que nosotros, o sea, el ser humano. Tienes toda la razón, porque nosotros los humanos estamos en constante evolución y nunca se sabe. Por lo que en el objeto de estudio la cultura es el complejo que incluye el conocimiento, creencias, arte, moral, leyes, costumbres, entre otras cosas. Claro, así como cualquier otra habilidad o hábito adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad. Es por esto que la cultura es el objeto de estudio de la antropología, ya que podemos partir desde la perspectiva antropológica. La cultura no hace referencia a qué tanto hemos leído, cuántos idiomas hablamos, si sabemos tocar un instrumento musical o no. Más bien se refiere al conjunto de valores, normas, costumbres, tradiciones, ideas y creencias de una sociedad. Exacto, y es por ello que existen diferentes teorías antropológicas. Para ser más exactos, hay 7, las cuales facilitan el estudio de un hecho social. A ver, cuéntanos, ¿cuáles son estas teorías? Sí, por supuesto. Estas teorías son la evolucionista, particularismo, histórico, difusionismo, funcionalismo, cultura y personalidad, neoevolucionismo, estructuralismo francés e interpretativa de la cultura. No, pues sí hay mucha diversidad para estudiar el cómo se ha evolucionado, pero ¿qué tal si me platicas más a fondo alguna de ellas? Claro, te platicaré sobre 2 teorías que en lo personal se me hacen muy interesantes. La primera de ellas es el difusionismo. Esta teoría consiste en estudiar el intercambio entre culturas y su adaptación. Surgió en Alemania a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Su principal autor fue Grafton Smith. Por otro lado tenemos la teoría evolucionista, que consiste en 3 etapas: salvajismo, barbarie y civilización. Esta surgió en la Gran Bretaña en 1877. Los principales autores fueron Edward Taylor y Lewis Morgan. Oye, y a todo esto, ¿solo existe un tipo de antropología con el que se estudian los diferentes hechos sociales o cómo? No, también hay 2 diferentes ramas que se especifican más como en tipo de hechos sociales o de la sociedad. La primera de ellas es la antropología aplicada, la cual retoma métodos antropológicos y los utiliza para la resolución de problemas contemporáneos que se relacionan con el comportamiento humano y el contexto social, o sea, su entorno. ¿Crees que me puedas dar un ejemplo más o menos para identificarlo? Claro, uno de ellos podría ser la antropología médica, que se dedica al estudio de las percepciones sociales de la enfermedad y a la influencia que tiene la propia cultura en el diagnóstico, tratamiento y atención a los problemas de salud. Ok, ok, me queda un poco más claro, pero ¿me podrías dar otro ejemplo, por favor? Aún así como para entenderlo más a fondo.
Por supuesto, otro ejemplo puede ser la antropología académica o análisis teórico, que consiste en encontrar nuevas teorías, conceptos o categorías de análisis. Por ejemplo, puede ser la creación de un nuevo artículo o innovación de algunas teorías. Muchas gracias. Ahora me ha quedado un poco más claro. Y yo digo que para que quede más claro esto, podemos hablar de un estudio antropológico. Por ejemplo, el levantamiento del Chimal. Ya. ¿En qué consiste? Este evento es una ofrenda a San Miguel en Tolimán, Querétaro, para agradecerle por la lluvia y las primeras cosechas. Previamente se colocan dos troncos enormes traídos del Cerro del Zamorano que servirán como apoyo para el chimal. En su parte superior se coloca la bandera de México. Un dato interesante que encontré por ahí es que la altura del chimal alcanza la misma altura del templo, el cual es de aproximadamente 23 metros. De esta manera, las creencias se encuentran al mismo nivel. Súper. Me di el tiempo de investigar las diferentes prácticas sexuales que existen dentro de la antropología y encontré que son 4 en total, las cuales son monogamia, poligamia, poliandría y poliginia. Usualmente cada práctica pues va ligada a las creencias de cada sociedad, sean religiosas o no. En este caso, la práctica sexual que predomina en los chimales es la monogamia, la cual consiste en una pareja de tipo exclusivo, es decir, una familia conformada por un solo hombre y una sola mujer. Y bueno, después de investigar e informarnos más a fondo sobre la antropología, llegamos a la conclusión de que esta ciencia está más presente en nuestro alrededor de lo que imaginamos, pues a pesar de vivir en la misma sociedad que el otro, no compartimos las mismas creencias, tradiciones, costumbres y prácticas. Pero, gracias a la antropología, podemos conocer diferentes estilos de vida.